Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirse en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les ha tenido al borde de sus asientos, comentando, debatiendo y esperando con muchísima ansia. Y es que hoy por fin, vamos a hablar de redoble de tambores Hande y Kerem. Sí, lo sé. La pareja que nos robó el corazón en la pantalla, la pareja de la que todos querían saberlo todo, la pareja que alimentó nuestras fantasías y esperanzas de un amor de película. Bueno, ¿están listos para que desvelemos los secretos, los rumores, las confirmaciones, o desmentidos, y todo lo que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin? Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a este canal. Si les gusta el chismecito del bueno, si aman las series turcas tanto como yo, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, y no solo el turco, pues este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos un like si les gusta este tema y quieren que sigamos explorando a fondo las vidas de sus celebridades favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Prepárense una buena taza de té turco, o lo que prefieran, acomódense en su sofá y disfruten de este análisis exhaustivo. Y es que ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? Su química era palpable, la tensión en cada mirada, la dulzura en cada palabra. Era como si la pantalla estuviera a punto de explotar de tanta pasión. Y claro, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa. Empezaron los rumores, las especulaciones, los avistamientos. ¿Eran solo buenos amigos o había algo más? La verdad es que Hande y Kerem hicieron un trabajo espectacular en mantener el misterio. Jugaban al despiste, nos daban pistas sutiles, alimentaban nuestras esperanzas y al mismo tiempo, nos dejaban con la duda. Era un tira y afloja constante que, admitámoslo, nos encantaba. Nos mantenía enganchados, especulando y con la imaginación volando. Durante el rodaje de Senkalkam, las redes sociales ardían con fotos y vídeos de ellos juntos, riendo, bromeando, disfrutando de su tiempo libre. Sus miradas lo decían todo, ¿verdad que sí? Era evidente que había una conexión especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se les veía cómodos, relajados y disfrutando genuinamente de la compañía del otro. Desde un almuerzo informal hasta una sesión de fotos improvisada, cada momento capturado era una prueba de su creciente cercanía. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Crearon hashtags, grupos de fans, cuentas dedicadas exclusivamente a analizar cada uno de sus movimientos. Buscaban cada detalle, cada gesto, cada pista que pudiera confirmar sus sospechas. Recuerdo haber visto análisis detallados de sus expresiones faciales, comparaciones de su lenguaje corporal e incluso teorías sobre el significado oculto de sus publicaciones en redes sociales. La obsesión era real. Y es que la esperanza es lo último que se pierde, y todos queríamos creer que Eda y Serkan eran reales, que su amor traspasaba la pantalla. Queríamos que la magia que veíamos en la serie se manifestara en la vida real. Luego llegaron las vacaciones. Después de meses de rodaje intenso, Hande y Kerem se tomaron un merecido descanso. ¿Y dónde creen que decidieron pasar esos días de relax? Sí, adivinaron, Maldivas. Y aquí fue donde la bomba explotó. Aparecieron fotos de ambos en el mismo lugar, al mismo tiempo disfrutando del sol, la playa y la compañía mutua. Ya no había duda, era oficial, Hande y Kerem estaban juntos. Las fotos eran innegables. No eran fotos robadas o tomadas a la distancia. Eran fotos de ellos disfrutando de su tiempo juntos, relajados, felices y enamorados. Se les veía nadando en el mar, tomando el sol en la playa, cenando románticamente bajo las estrellas. Parecía sacado directamente de una película. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitaciones, de buenos deseos, de celebraciones. Los fans estallaron de alegría. Por fin, su sueño se había hecho realidad. Eda y Serkan eran pareja en la vida real. La fantasía se había convertido en realidad. Era un momento de júbilo colectivo. Los fans se sintieron validados, celebrados y parte de algo especial. Y es que, seamos honestos, ¿quién no suspiró al verlos juntos, abrazados, sonriendo, irradiando felicidad? Era contagioso. Su felicidad se sentía como la nuestra. Su relación duró aproximadamente 1 año y medio.
Durante ese tiempo nos regalaron momentos preciosos, apariciones públicas llenas de amor y complicidad, entrevistas en las que se dedicaban palabras hermosas. Viajaron juntos, celebraron sus cumpleaños, compartieron momentos especiales con sus familias y amigos. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación se convirtió en un modelo a seguir para muchos. Su amor parecía auténtico, genuino y lleno de respeto mutuo. Sus apariciones públicas eran siempre impecables. Se les veía elegantísimos, enamorados y apoyándose mutuamente en cada evento. Sus entrevistas eran un deleite. Siempre se mostraban abiertos, honestos y dispuestos a compartir detalles sobre su relación. Se dedicaban palabras de admiración y cariño que hacían suspirar a cualquiera. Pero, como suele suceder en la vida, no todo dura para siempre. A principios de 2022, empezaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que las agendas apretadas, las presiones mediáticas y las diferencias personales habían empezado a pasar factura. Empezaron a aparecer titulares en los medios de comunicación hablando de discusiones, de distanciamiento y de posibles infidelidades. Los fans obviamente estaban preocupados. Intentaban encontrar señales que confirmaran o desmintieran los rumores, pero Hande y Kerem se mantuvieron en silencio. Ese silencio ensordecedor solo alimentó las especulaciones y la incertidumbre. Cada vez que aparecían por separado en eventos públicos, los fans analizaban cada detalle de su lenguaje corporal en busca de pistas. Cada publicación en redes sociales era interpretada como un mensaje oculto. La presión era inmensa. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja y, aunque no se dieron detalles sobre los motivos de la ruptura, se especuló con que los problemas mencionados anteriormente habían sido demasiado grandes para superar. Se hablaba de incompatibilidad de agendas, de celos, de diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. La verdad es que en una relación tan mediática, es difícil separar la realidad de la ficción. Los fans se sintieron devastados. La reacción de los fans fue de tristeza y desilusión. Muchos no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Se sintieron como si una parte de ellos se hubiera roto también. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Hande y Kerem, de ánimo para que superaran este difícil momento. Era un duelo colectivo. Los fans se sentían traicionados, desilusionados y perdidos. Muchos expresaron su frustración con la presión mediática que, según ellos, había contribuido a la ruptura. Pero, ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de su ruptura? La verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Podemos especular, analizar, buscar pistas, pero nunca sabremos la verdad absoluta. Lo que sí sabemos es que su relación fue real, que se amaron y que vivieron momentos felices juntos. Y eso es lo que importa. Debemos respetar su privacidad y entender que las relaciones, incluso las más públicas, son complejas y personales. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se enfocaron en sus carreras profesionales. Hande protagonizó la serie Bambaşka Biri, demostrando una vez más su talento y versatilidad como actriz. Su papel en la serie fue aclamado por la crítica y le valió numerosos premios. Kerem, por su parte, continuó trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidándose como uno de los actores turcos más internacionales. Su carrera despegó y se convirtió en un referente para muchos jóvenes actores. Ambos han sido relacionados con otras personas desde entonces, pero ninguno ha confirmado ninguna relación seria. Hande ha sido vista con el famoso empresario Hakan Sabank, mientras que Kerem ha sido vinculado con varias actrices y modelos, pero ninguno ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Sus vidas amorosas se han convertido en un tema recurrente en la prensa del corazón. Cada vez que se les ve con alguien, las especulaciones se disparan. Y es que después de una relación tan mediática y apasionada como la que vivieron Hande y Kerem, es comprensible que ambos sean cautelosos a la hora de volver a enamorarse. Necesitan tiempo para sanar, para reflexionar y para encontrar a la persona adecuada. La presión de los medios y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Es importante que se tomen su tiempo y que encuentren a alguien que les ame por lo que son, y no por la imagen que proyectan. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen, ¿hay posibilidades de reconciliación entre Hande y Kerem?
Esta es una pregunta difícil de responder. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir o si sus caminos se separan definitivamente. Los fans siguen soñando con una segunda oportunidad para su amor. Aún hay cuentas de fans dedicadas a su relación, y las redes sociales se incendian cada vez que se les ve en el mismo evento. Lo que sí podemos decir es que su historia de amor dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su química en la pantalla, su complicidad fuera de ella y su amor genuino nos hicieron creer en la magia del amor verdadero. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de Eda y Serkan seguirá vivo en nuestra memoria. Su historia se ha convertido en una leyenda, un cuento de hadas moderno que sigue inspirando a muchos. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Han pasado por momentos felices y momentos difíciles, y merecen respeto y privacidad. No debemos juzgar sus decisiones ni presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. Simplemente debemos apoyarles en sus carreras profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Debemos recordar que son seres humanos, no personajes de ficción. Y es que al final del día, lo que importa es que sean felices. Ya sea juntos o separados, Hande y Kerem merecen encontrar la felicidad y el amor. Y eso es lo que todos sus fans verdaderos les desean. Ese debería ser nuestro enfoque. En lugar de obsesionarnos con su relación, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Así que dejemos de lado los rumores, las especulaciones y las presiones, y simplemente admiremos el talento y la belleza de estos dos grandes artistas. Disfrutemos de sus trabajos, apoyémosles en sus proyectos y deseémosles lo mejor en sus vidas. Reconozcamos su talento, su dedicación y su contribución al mundo del espectáculo. Y para terminar, quiero recordarles algunos de los momentos más icónicos de la relación entre Hande y Kerem. Desde su primer encuentro en el set de Senkalkam, hasta sus vacaciones en Maldivas, pasando por sus apariciones públicas y sus entrevistas llenas de amor y complicidad. Todos estos momentos quedarán grabados en nuestra memoria como un testimonio de una historia de amor que nos hizo soñar. Recuerden la química explosiva que tenían en cada escena de Senkalkam. Era innegable. La manera en que se miraban, se tocaban, se hablaban. Era como si estuvieran conectados a un nivel profundo. Y eso es lo que hizo que su relación fuera tan especial. Su conexión trascendía la pantalla y llegaba a nuestros corazones. Piensen en todas las veces que los vimos riendo juntos, bromeando, divirtiéndose. Era evidente que disfrutaban mucho de la compañía del otro. Y eso es fundamental en cualquier relación. La risa es el pegamento que une a las parejas. Rememoren las declaraciones de amor que se dedicaron mutuamente en entrevistas y redes sociales. Palabras sinceras, llenas de admiración y respeto. Esos mensajes nos hicieron creer en el poder del amor verdadero. Sus palabras eran un reflejo de sus sentimientos. Consideren el apoyo que se brindaron mutuamente en sus carreras profesionales. Se animaban, se felicitaban por sus logros y se ayudaban a superar los obstáculos. Eso demuestra que eran un equipo, tanto en el amor como en el trabajo. Se apoyaban mutuamente en sus metas y sueños. Tengan presente la manera en que protegieron su relación de la prensa y los medios de comunicación. Siempre fueron muy discretos y respetuosos con su privacidad. Eso demuestra que valoraban su intimidad y que querían proteger su amor de las presiones externas. Su discreción era una señal de madurez y respeto. No olviden que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen siendo amigos. Se siguen en redes sociales, se comentan sus publicaciones y se han mostrado respeto mutuo en varias ocasiones. Eso demuestra que a pesar de todo, siguen teniendo un cariño especial el uno por el otro. La amistad que conservan es un testimonio de su madurez y respeto mutuo. Y por último, recuerden que el amor puede tomar muchas formas. A veces dura para siempre y otras veces es solo un capítulo en nuestras vidas. Pero siempre, siempre nos enseña algo importante. El amor nos transforma, nos desafía y nos hace crecer. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. La felicidad es el objetivo final. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Significa mucho para mí contar con su apoyo. Espero que les haya gustado el contenido y que hayan aprendido algo nuevo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Andy y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su opinión es importante para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Compartir es amar. También síganme en mis redes sociales. Encontrarán los enlaces en la descripción del vídeo. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de mis próximos vídeos y mucho más. Los espero. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama turco, disfrútenlo. Cara guiño.